Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez para aclarar algunas dudas que tenemos hoy en la anterior clase hemos visto todavía, tal vez no han entendido. Ahora voy a hacer algunos ejemplos más para que ustedes entiendan. Hawarichikuna en quechua, lo que llamamos Hawarichikuna en castellano es ejemplos. En este caso vamos a empezar algo muy interesante. Vamos a hacer las mismas oraciones en singular y también en plural. Fíjense, mira, noqa llamarrantij kani, noqa llamarrantij kani, yo soy el que compra la llama. Entonces, ¿cómo estamos poniendo? Noqa es el sujeto, llamarrantij es el objeto complemento. Y en este caso, kani es el verbo. Estamos viendo desde la anterior clase, ¿no es cierto? Ahora, kan waikuj kanki. Sujeto es el pronombre kan. Tú eres el que cocina. Tú eres el cocinero, ¿ya? Waikuj sería el objeto complemento. Kanki es el verbo. Paimi, como siempre hemos dicho que aquí solo se le aumenta la mi al pronombre pai. En este caso sería, esto sería el sujeto y esto sería el objeto complemento. En este caso este mi estaría cumpliendo la función de verbo que se acopla ahí al pronombre. Ahora, pasamos, todo esto que hemos hecho era simplemente en el singular. Ahora pasamos todas estas oraciones al plural. Noqanchis, que es el incluyente, y noqaico, que es el excluyente. Vamos a hacer las mismas oraciones. Fíjense, aquí hemos utilizado simplemente, no hemos aumentado el complemento con ningún sufijo. ¿Ya? Llama, por ejemplo, aquí llama sería un sustantivo. Rantig sería un verbo. Waiko sería un cocinero, sería un sustantivo. Kateini sería otro sustantivo. Ahora, pasamos aquí al plural. No canchis llama rantejuna canchis. Estamos hablando de varios. No canchis somos todos. No canchis llama rantej. Aquí hemos dicho llama rantej está en singular. Ahora vamos aquí a plural. En las anteriores clases hemos visto que para el plural se aumenta siempre el sufijo kuna. No canchis llama rantej kuna canchis. Igual aquí tenemos el sujeto, tenemos el objeto complemento, canchis es el verbo. Ahora, aquí no kaiku, que es incluyente, solo habla de algunos, incluido yo. Ya, no kaiku. Ahora, aquí, no kaiku llamarante, lo mismo estamos poniendo, pero como es plural, aquí simplemente le aumentamos el sufijo kuna. No kaiku es el sujeto, llamarante kuna objeto complemento, kaiku es el verbo. Esta conjugación simplemente es para el verbo ser. En el quechua es el verbo kai. Entiendan bien, no va a funcionar en todos los verbos, simplemente va a funcionar en el verbo ser, que en el quechua se escribe de esta manera, kai. Solo para ellos o solo para este verbo es esta conjugación kani, kanki, kani, kanchis, kaiku, kankichis, kanku. Solo para el verbo kai, no es para otros verbos. Ahora, mira, aquí hemos dicho kan, waiku, kanki. Aquí en el plural, kan se dice kankuna. Waikuj es el cocinero. Waikujkuna. Siempre aumentamos para el plural. Kankichis. Aquí estamos hablando del sujeto, objeto complemento. Y kankichis es el verbo. Así de simple se hacen las oraciones en singular y en plural. Paikunan, katainikuna, kanku. Kataini es mi yerno. Entonces, estamos hablando aquí, paimi. En plural es paikunas. Simplemente vamos a utilizar sin la N, ¿ya?
es el sujeto. Kataini, mi yerno. Entonces, si tengo varios yernos, tengo kataini kuna. Kataini kuna, objeto o complemento. Kanku es el verbo. Entonces, esta es la clase de hoy y espero que entiendan que las conjugaciones del verbo kai simplemente son kani, kanki, mi, kanchis, kaiku, kankichis, kanku. Ahora, me dirán, ¿esto también va a poner en el verbo jugar, puklei, puklakanin? No, simplemente el verbo jugar, cantar, bailar, todos tienen otra conjugación. Más adelante vamos a avanzar eso.